estamos. Buenos días, chicos. Hoy sí, habemos pocos. Fernando. Rodó de la cama para la cama. Hola, Carlos. Ahí no pueden ser. ¿Por qué se acuestan tan tarde? No me acosté tarde. ¿No? Bueno, mis corazones, vamos a empezar. Porque vamos a dar un par de minutos a ver si se junta, si entra alguien más. ¿Tienen ahí su libro? Sí, de comunicación y lenguaje, sí. Sí, de comunicación. No sé por qué hoy se escucha el sonido de los carros. Bueno, vamos a iniciar. Ahora sí, vamos a iniciar haciendo una oración. Inclinemos nuestro rostro, cerremos los ojos. Vamos a orar. Te damos gracias por este día. Gracias porque tú nos bendices, nos ayudas siempre. Y te pedimos, Señor, que esta semana la terminemos bien y que tu bendición esté con nosotros. Guarda a cada una de las familias representadas acá. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, solo déjenme vamos a decir aquí a los demás. Espera que se conecten, así empezamos todos. Buenos días, Miss. Buen día, Carla. ¿Qué? Buen día, Rodrigo. Hola, Elisa. Ahora sí ya. Entonces, les decía que vamos a iniciar. Ya con estos temas terminamos esta unidad, que son los del reportaje y los símbolos que vamos a ver si nos da tiempo la otra semana. Entonces, pero recuerden ustedes que el día de mañana presentan su reportaje y es su parcial, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Entonces, Miss, yo ya no voy, ya lo meto Para el jueves. tengo que hacer el No era para el jueves. un título así bonito, entonces ya mero termino, Miss. qué bueno. Para el jueves es el reportaje. Si no me recuerdo bien si lo dejé para miércoles o jueves, pero es en el Jueves. Entonces mañana tenemos el parcial de ortografía. Mañana tenemos clase ahí. Entonces, por favor, repasen las reglas del uso de la G, la J, la Y y la doble L. Eso es lo que vamos a trabajar mañana. Entonces, repasen esas, ¿sí? Entonces, repito, mañana es el parcial de ortografía y el jueves me entregan su reportaje y hacemos el parcial. Bueno, entonces vamos a la página
180. Esa, algunos ya la trabajaron. Entonces, solo quiero saber, levanten la mano, ¿quién ya la trabajó? ¿Quién ya trabajó? La 180. ¿Sí? Esa la vamos a trabajar No, ahorita. no, Miss. Yo No, no, no. teacher. ¿No? La he hecho. Y yo ya hice la 180 y la 181. Muy bien. Bueno, entonces, Fernando José ya. Pero esa es la que vamos a trabajar hoy. Quiero que la revisemos. Esto les va a ayudar también para el proyecto de final de esta unidad. Entonces, vamos a la página 180. Entonces, Fernando José, como ya la trabajó, ya lleva ese trabajo avanzado, solo es de repasar. Y los que ya la hayan hecho, si es que alguien más ya la trabajó, van compartiendo con nosotros sus respuestas, ¿sí? Muy bien. Entonces, en la página 180, dice, ¿ya todos tienen ahí? Página 180. ¿Ya? Ya, Miss. Muy bien. Emilio, ¿ya tiene la página 180, mi corazón? Entonces, veamos. Dice, circula, ¿cuál es el tema del reportaje? Buscando las ballenas mar adentro. Entonces, antes de resolver esto, tenemos que hacer la lectura. Entonces, vamos a leer en la página 178, dice, buscando las ballenas mar adentro. Recuerden ustedes que ya habíamos hablado acerca del reportaje y cuáles son algunos elementos. Ustedes ya habían hecho un ejercicio en su libro acerca de cómo trabajar. Ya lo habían trabajado ahí en su cuaderno. ¿Sí? Bueno. Y ahí estamos. Entonces, en la página 178, lo vamos a leer. Entonces, Carlos, ¿nos puede leer el primer párrafo, por favor? El que dice durante mi estancia. Sí. Durante mi estancia en Chile puede presenciar un fenómeno preocupante. Por primera vez en los últimos 10 años, las ballenas azules no se aproximaron a la costa, sino que permanecieron en aguas oceánicas. Por lo general, las ballenas se refugiaron en el Golfo de Corcovado para alimentarse, pero este verano eso no se sucedió. De acuerdo con los expertos, esto puede ser consecuencia del fenómeno de la Niña. Ajá. Entonces, recuerden que el fenómeno de la Niña es una de las tormentas que anualmente se acerca a las costas. Está el fenómeno del Niño, la Niña, y depende de la tormenta, lleva diferentes nombres. Bueno, sigamos en el segundo párrafo. Daniela, ¿me lo puede leer, por favor? Bueno, Miss, llevaba varias semanas saliendo a la playa acompañada solo de mis binoculares. Esperaba encontrar alguna alerta gigante en la planicie tranquila del mar de la madrugada. El miércoles, cuando me disponí a regresar al hotel, un pescador se me acercó y me dijo: esta temporada no quisieron entrar, se quedaron afuera.
Por acá no las hemos podido ver. Él se refería a las ballenas. Muy bien. Yes. Ahí es la parte del testimonio, ¿sí? De alguien que ha estado antes en este lugar y sabe cuál es el comportamiento de las ballenas. El siguiente párrafo. Hola, Miss. Perdón por entrar tarde. Vaya, mi amor, no te preocupes. ¿Me puede decir qué página estamos? Estamos en la página 178. Estamos en la lectura de Buscando las ballenas, mar adentro. Estamos en el último párrafo. Gracias, Miss. Entonces, Fernando José, ¿nos puede hacer el favor de leer ese párrafo, por favor, mi corazón? Miss, en donde dice llueva varias semanas. No, no pudimos ver el siguiente párrafo. Es el último. No pudimos ver nada desde el cerro este año. Las ballenas no estuvieron a la vista desde tierra firme, me dijo el biólogo marino Rodrigo Lupi cuando le pregunté sobre el fenómeno. Los cetáceos llegaban a instalarse a 50 metros de la bahía, pero este año para verlos era necesario viajar a 100 kilómetros mar adentro, unas 10 horas de recorrido, afirmó Lupi. Muy bien. Entonces, hasta ahorita, lo que vamos leyendo aquí en este reportaje, fíjense bien, es que primero empezó haciendo referencia a algo importante, algo interesante. Ya después de que empezó a decir de qué iba a hablar, hablar acerca de las ballenas, dónde estaba. Entonces, ya ahorita está introduciendo en el reportaje el estudio, opiniones o todo lo que se tenga acerca de expertos. Entonces, en su reportaje, ustedes deben de incluir cosas que sean avaladas científicamente o por expertos. Por ejemplo, si alguien fuera a hablar, a ver, Fernando se salió, no, ahí está, Fernando Monterroso. A ver, Giovanni, Mande. ¿cuál es su tema en el reportaje? ¿Cuál fue su tema? ¿Qué dijo? ¿Cuál es su tema en el reportaje? Marvel, Miss. ¿Cuál? Marvel. Marvel. Bueno, entonces, para que el reportaje de Fernando sea serio, debe de incluir testimonios o debe de incluir también datos de personas que conozcan el tema. En este caso, podría ser los que han escrito, los que han desarrollado películas. Entonces, gente experta en el tema debe ser incluida en el reportaje. O sea que, por ejemplo, Fernando tendría que hablar de personas que sepan mucho del tema o mencionar cosas de que se hayan hecho históricamente en Marvel, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tiene que tener un reportaje. Yo puse el tema de Mario Bros. Bueno, si hace de Mario Bros, tiene que hablar en su reportaje forzosamente de quién lo creó. Sí, lo puse, eso sí lo puse. Eso tiene Y que ya sé llevar. cuál era el nombre original de Mario. Eso es muy bien. Era John Man, hombre salto. Muy bien. Y yo voy a hablar sobre el baile, Miss. Sobre el baile. Entonces tiene que decir o hacer referencia de uno de los mejores bailarines, depende del tipo de baile que usted esté hablando. Alguien que... Ok, Miss, gracias. Bueno, entonces recuerden que su reportaje tiene que mencionar a algún experto
en el tema, ¿sí? Bueno, sigamos en el siguiente párrafo. Por favor, Ete, ¿nos puede leer los dos párrafos? Ese de las dos líneas y la siguiente. Ante mi cara de asombro, el biológico continuó. El alimento que encontraban cerca de la costa, esta vez lo hallaron en aguas oceánicas. Por eso allá se quedaron. Haga pausa en las comas, en los puntos. En 2011, el Centro Ballena Azul publicó un estudio en el que pronosticó el desplazamiento de las ballenas. Como consecuencia del fenómeno, el aumento de lluvias desplazó su alimento al océano, lejos de la costa. En mi opinión, esto debe prender las alarmas respecto al cambio climático, puesto que ha modificado la temperatura y las corrientes marinas que afectan los comportamientos de los mamíferos. Muy bien, gracias. Bueno, entonces ahí vean que en el reportaje entra cosas, datos interesantes y dice cómo afecta en el medio. Entonces, en su reportaje, ustedes, independientemente de qué tema estén trabajando, tienen que hablar acerca de cómo eso interfiere, ya sea en la sociedad, en algún grupo de expertos o de quienes les gusta. Por ejemplo, en el caso de Mario Bros. O de Marvel, tienen que hablar de quienes se interesan más en esos temas. Si fuera en el baile, cómo el baile interfiere en una sociedad o en un grupo de personas. Bueno, entonces sigamos. En el siguiente párrafo, Ana Lucía, ¿nos puede leer ese, por favor? Bueno, de acuerdo con la Fundación Biocetácea, es necesario continuar monitoreando el desplazamiento de las ballenas, de modo que se puede establecer de que otras maneras del cambio climático afectan sus procesos de reproducción. Como se sabe, las ballenas permanecen en aguas del sur del país, buscando alimento entre noviembre y abril, para luego pasar su periodo de reproducción en aguas más cálidas como las costas de Colombia, Ecuador y Panamá. Muy bien, gracias. Fíjense bien que en esta parte vamos entrando a la conclusión. Vamos a terminar de leer ese. Sebastián. ¿Nos lee el Volví último a párrafo? casa. ¿Ah? ¿El último párrafo? Volví a casa acongojada. Me doy cuenta de que el cambio climático ha dejado de ser una noticia del periódico para convertirse en una realidad. Me pregunto de qué manera podemos ayudar a proteger a esos seres gigantes que han resultado afectados por nuestra forma de vida. Ustedes juzgan. ¿Cómo? Muy bien. Juzguen. Muy bien. Entonces, vean por favor. Esta última parte es la conclusión. Miss, Al final del reporte, Miss, ¿sí? si hay un ruido, están fumigando y me tengo que pasar para la tablet, entonces no me meto en un ratito porque me va a costar meterme en la tablet. Entonces, Va, está bien mi corazón. Bueno, entonces les decía que la conclusión, es decir, a qué reflexión ha llegado la persona que ha hecho el reportaje, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué cree de eso? ¿O qué fue lo que más le impactó? Entonces, una conclusión es llegar la idea final de su reportaje. Entonces, quiero que pongan especial atención en esto, porque eso es lo que yo les voy a preguntar en su parcial. ¿A qué conclusión llegaron en su reportaje? Todos me tienen que decir su conclusión. Esto es algo personal, es su punto de vista y va a ser de acuerdo a lo que hayan ustedes hecho en su reportaje, de acuerdo a lo que escribieron. Por eso que es bueno que ustedes lo escriban a mano para que las ideas les vayan quedando a ustedes en la mente.
Entonces, si yo les llegara a preguntar, por ejemplo, yo creo que ya la mayoría ya tienen su reportaje hecho y los que no, por lo menos ya saben de qué van a hablar. Entonces, si yo les dijera, a ver, por ejemplo, no me lo diga ahorita, pero ¿a qué conclusión llegó Carlos con su reportaje? Carlos me va a decir qué idea quedó, a qué reportaje, qué piensa, qué opina de lo que trabajó. Entonces, cada quien con su tema me lo va a decir. Entonces, por favor, recuerden, eso es con sus palabras y en su opinión. Entonces, por favor, pongan atención en eso. No quiero que me vayan a decir jueves, no sé, porque eso ya tiene que ir incluido en su reportaje. Entonces, es una parte importante de lo que ustedes están trabajando. Tiene que estar escrito y me lo van a compartir. Claro que en su reportaje escrito no van separando las partes. Alguien por ahí la coloreó, lo pueden hacer para ir diferenciando cada parte del reportaje. Y es una buena idea, lo pueden hacer, pero sí tienen que tener bien claro cada una de las partes, para que cuando yo le pregunte, por ejemplo, a ver, Sebastián, ¿cuál es el testimonio que incluyó en su reportaje? Entonces, Sebastián, como ya lo escribió, ya va a saber quién puso ejemplos o testimonios. ¿Sí? No necesariamente testimonios, pueden ser ejemplos. ¿Sí? Y si yo les pregunto cuál es su opinión, ustedes también me la tendrán que dar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora sí, pasemos a la página 180. Circula cuál es el tema del reportaje. Buscando las ballenas mar adentro. ¿Y eso la dejó de tarea? Sí. Entonces, pero si ya la tienen, mejor. Entonces solamente es de que vayamos repasando. ¿Cuál es el tema del reportaje? Es decir, ¿de qué se está hablando? ¿Verdad? Entonces, dice el cambio climático en los océanos y las bahías de América del Sur. B, la relación entre el cambio climático y el comportamiento de las ballenas en los océanos. C, la desaparición de las ballenas en los océanos por falta de alimento. D, la muerte de las ballenas jóvenes por falta de alimento. ¿Cuál será el tema central? La A. La B. La B. La B. La B. La B, mis amores. Porque en la A sí está hablando del cambio climático, es cierto, pero solo está hablando de las bahías del sur. En cambio, en el B incluye el comportamiento de las ballenas. Y como en el tema es, el título es Buscando las ballenas mar adentro, entonces nuestro tema tiene que mencionar las ballenas, ¿sí? Por eso es que vamos a poner el inciso B. 2. Tienen las preguntas y las respuestas de acuerdo con el texto. ¿Qué pasó? ¿Cuál podría ser? Y tenemos, fíjense bien, si ven ustedes, esas 6 preguntas son como las que ustedes han estado trabajando con su separador. Miss, la una que dice qué pasó, el fenómeno de la niña ha desplazado su alimento. ¿Quién les ha afectado? Las ballenas. Ajá. Yo creo que es con la 3. Sí, ¿Cuándo ¿qué pasó? En las ballenas? verano de 2012. Ajá. ¿Qué ¿Dónde pasó? pasó? Las ballenas no llegan al Golfo Portugal. Número 2. ¿Quién es el afectado? Las ballenas. Muy bien, Daniela, ahí.
¿Cuándo pasó? Ahí está la fecha. En 2002. De 2012. ¿Dónde pasó? En las En la costa de Chile. Ah. ¿Cómo afecta? Ya lo terminé, Miss. Las ballenas se detienen a comer en aguas oceánicas. ¿Por qué ocurrió? El fenómeno de la niña ha desplazado su alimento. Bueno, entonces, vuelvo a recordarles, si ustedes ven aquí, son las 5 preguntas que les aparecen en su separador cuando trabajan lectura y cuando trabajan resúmenes. Entonces, Bueno, Miss, ahí agregaron una más de más. tiene 6. ¿Qué, quién, cuándo, dónde, cómo? Y bueno, el por qué. Es porque en el reportaje van las explicaciones, conclusiones. Entonces, puede ser que tenga esa, pero básicamente son esas preguntas las que siempre se deben responder. El por qué a veces va unido con el cómo, pero lo pueden separar también. Pasemos al número 3. Escribe debajo de cada enunciado el tipo de estrategia que se utilice en cada caso. Opinión del autor, cita de un estudio científico y cita de un testimonio. Entonces, si es del autor, es de que la persona que lo está escribiendo es la que está hablando. Si es de un científico, cuando hace referencia a un experto. Y la cita de un testimonio. La del medio es la del autor. Sí, la de en medio del autor, donde dice, en mi opinión, esto debe prender las alarmas respecto al cambio climático a nivel mundial. En la primera, léanla y díganme cuál sería. ¿Cita de un estudio científico o cita de un testimonio? A ver, Emily. Miss, Ajá. testimonio. Testimonio. Muy bien. La cita de un testimonio en la primera. Emilio está contestando. ¿Sí? Vale. Entonces, la primera, cita de un testimonio. El segundo, opinión del autor. Y la tercera, obviamente, cita de un estudio científico. Ahora, marca con un chequecito el subtítulo apropiado para continuar el reportaje anterior. ¿Cuál sería ese? La última. La última. La última, Miss. Sí, muy bien. Migraciones y alimentación de las ballenas. La última podría ser un subtítulo para continuar con el reportaje. Y pasemos a la 181. Une con una línea. No me puedes prender la luz. Porque no me miro. Une con una línea las partes del reportaje con su respectiva definición. Título. Es la presentación del tema. Indica el tema del texto. Desarrollo. Son los párrafos en los que se profundiza en el hecho. Son los párrafos en los que se profundiza el hecho. Fuentes. Es el resumen de las ideas principales y los resultados. Son las personas o materiales consultados. Exacto. Fuentes son las personas o materiales consultados. Esas son las fuentes. ¿De dónde se obtuvo la información? Introducción. Es el resumen de las ideas principales y resultados. Es la presentación del tema. La introducción es cuando se presenta de manera creativa. La conclusión, ahí sí, es el resumen de las ideas principales y los resultados a que llegamos nosotros. Ahora, número 6, escribe verdadero si el enunciado es verdadero o F si es falso. La primera,
El reportaje es un texto informativo que profundiza sobre temas actuales. F. Verdadero. Verdadero, que diga. ¿Verdadero? Muy bien. Los reportajes utilizan diversas clases de fuentes para argumentar las ideas del autor. Verdadero. ¿Verdadero? Verdadero. Muy bien. El último, el autor del reportaje solo da su opinión sobre el tema que va a tratar. No. Falso. Muy bien. Falso. Falso. Muy bien. Entonces, esa última parte, ustedes nos vamos a quedar ahí porque el tiempo ya se nos va a terminar. Entonces, lo que quiero que vayamos viendo ya ahorita, volverles a recordar, por favor, es que el día jueves tenemos el parcial y ustedes me van a presentar su reportaje. Vuelvo a decirles, yo les voy a preguntar cuál es la Día introducción. jueves, ¿verdad, Miss? ¿Cómo? Día jueves, ¿verdad? ¿El día jueves? Sí, el día jueves. Parece que lo tienen ahí. Miss, ¿qué página? En la página 180, 180, 181, ¿verdad? 180 y 181 fueron las que trabajamos hoy. Entonces, si yo les digo, a ver, yo digo cualquier persona, por ejemplo, Daniela, dígame cuál es la parte, yo les puedo decir, cuáles fueron las fuentes que Sí, yo utilizó. completé esas dos. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la fuente de qué Que cosa? usted utilizó en su reportaje. Eso se los voy a preguntar el jueves. Sí, ahorita no me contestan, pero les estoy diciendo ejemplos. Sí, son ejemplos. Entonces, si yo les digo, a ver, dígame sus fuentes, ustedes me van a tener que decir de dónde sacaron su reportaje. Si yo les digo, a ver, a qué conclusión llegaron, ustedes me tienen que decir. Si yo les digo cuál es la introducción, Miss, ya la hice. ustedes tienen que saber. Miss, Muy bien. prácticamente las preguntas que nos va a hacer fue las preguntas que unimos en el libro, ¿verdad que sí? Exactamente. Ajá. Entonces tienen que tener bien definida las partes en que está hecho su reportaje. ¿De acuerdo? Así va a ser su parcial. Y el día de mañana tenemos el parcial con ortografía. Por favor, mis amores, vamos a trabajar el uso de la G, la J, la L y la doble L y la Y. Entonces, eso, aquí está. Están en la página 172 a la 175. Vamos a trabajar eso para el parcial de ortografía. Miss, ya la hice. Las dos. Esas ya están hechas. Y los que no me la hayan mostrado el día que trabajamos acá en el Zoom, mañana me las van a poder mostrar para que yo les tenga el registro. Yo se la enseñé. Sí. Y con esto terminamos la zona, tanto de ortografía como de comunicación y lenguaje el día jueves. Ahí acumulamos los 70 puntos. Los últimos 10 puntos, ya les había dicho ayer, son los Miss, ejercicios. mire, Miss, ahorita le voy a enseñar el dibujo que se me olvidó enviarle ayer, Miss, pero el dibujo que hice, lo del parcial, Miss. Ah, bueno. Entonces, muy bien, Carla. Me quedó bien. Solo Ticalba con K. Bueno, muy bien, Carla, ¿está bien? Y entonces, repito, repasen las reglas ortográficas, vean cuáles son las normas, cuáles son las excepciones, por ejemplo, en la J, ya saben ustedes, con la G. Recuerden que son las palabras homófonas, cuáles son,
cómo se diferencian. Eso les va a entrar en el parcial el día de mañana. Va a ser en 2 partes, una escrita y la otra oral. ¿De acuerdo? Entonces, ahí eso es lo que vamos a trabajar el día de mañana, ortografía. Entonces, si no hay dudas, vamos a dar por terminada esta clase y vamos a empezar. ¿Y después qué clase nos toca? Ciencias naturales. Entonces, voy a finalizar esta clase y nos conectamos nuevamente para ciencia, ¿sí? ¿Alguna duda para mañana con las tareas o con el reportaje? ¿Está todo claro? ¿Sí? ¿Saben lo que tienen que hacer? Bueno, repito. Adiós, Miss. Parcial. Entonces, ahorita finalizo esto y nos conectamos nuevamente. Adiós. Nos miramos en ciencias naturales, mis.